de este salmo es el versículo 10. A ver, hermanos, ¿recuerdan el versículo 10? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Normalmente nos aprendemos el primer renglón de este versículo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿sí? Entonces, porque Dios nos invita a esperar en Él. Bueno, pues hoy llegamos a este salmo. Nada más tiene 11 versículos. Fíjense bien, hermanos, 11 versículos. Seguimos mencionando que estamos en el libro 2 de esta estructura del libro de los salmos, y ahora vamos a ver acerca de este salmo. ¿Qué es este salmo? El Salmo 46 es un salmo que expresa la seguridad en Dios, nos da seguridad en Dios, y que celebra una gran victoria, posiblemente en el tiempo de Josafat, segunda de Crónicas 20, o la victoria sobre Sennacherib que era sirio y que habían invadido el reino de Judá. Sennacherib en el tiempo de Ezequías, segunda de Reyes 18-19. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré y dedicado al músico principal. Ahora, por favor, vean ustedes ahí arribita del versículo 1 del Salmo, dice al músico principal de los hijos de Coré, y luego dice Salmo sobre Alamot. Bueno, ¿qué es esa palabra Alamot? Esa es una palabra hebrea, pero veamos aquí. Alamot es una palabra que indica instrumentos estridentes, es decir, instrumentos que suenen fuerte, ¿sí? Como las trompetas, como los tambores, los címbalos, ¿sí? Entonces, que hagan, que suenen fuerte. Y también la palabra alamot puede referirse a voces altas, es decir, personas que cantan muy alto como los sopranos y los tenores. Entonces, este salmo fue escrito para esta clase de voces o de instrumentos que sean, que hagan mucho ruido, que suenen fuerte, como las trompetas, como los tambores, como los címbalos. Hay instrumentos que suenan más quedito, más suavecito, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la palabra alamot. Y el Salmo 46 está dividido en 3 estrofas por la palabra Selah. Vean ustedes cómo está el Salmo, por favor. El Salmo, los versículos del 1 al 3, y luego a su mano derecha está la palabra Selah. Luego versículos del 4 al 7, y a su mano derecha está Selah. Versículos del 8 al 11, y a su mano derecha está Selah. Entonces, quiere decir que está dividido en 3 partes o en 3 estrofas, ¿sí? Como luego aparece como en nuestros himnos. Entonces, está dividido de esa manera. La palabra Selah es un tiempo donde se utilizaba para un cambio de ritmo, un cambio de tonalidad o un cambio de música o de instrumentos para darle más fuerza o para hacer más sensible el canto. Entonces, para eso se utilizaba esta palabra. Bien, ahora vamos a ver aquí el bosquejo del Salmo 46. Es un salmo de seguridad y una completa seguridad en Dios, versículo número 3. La seguridad de la ciudad santa, versículos del 4 al 7. Y por último, la seguridad de Dios en las naciones. Entonces, aprovechando la estructura del salmo que está dividido en 3 partes, vamos a ver que tiene que ver con el asunto de la seguridad. La seguridad en Dios, la seguridad completa en Dios, la seguridad en la ciudad santa y la ciudad de Dios en las naciones. Ahorita vamos a ver acerca de lo que nos va a enseñar este maravilloso salmo. Bien, entonces vamos a darle la lectura. Vamos a leer completamente los 11 versículos de este hermoso salmo. Es un salmo corto en su lectura. Y a ver, vamos a leerlo. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo.
Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ve y ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las puertas hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mire qué hermoso salmo. Y aquí nos da una seguridad muy tremenda. Si nos damos cuenta, en el versículo 1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego en el versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el versículo 11 vuelve otra vez a enfatizar esto, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces nos está dando seguridad. Y seguridad en una situación conflictiva, en una situación difícil, en una situación que no esperábamos. Y bueno, si se trata históricamente de una guerra, pues las guerras siempre son dramáticas, son tristes, son dolorosas, son de mucha situación grave, porque ¿quién quiere la muerte de sus seres queridos? ¿O quién quiere salir herido en una guerra? Pero pues así es la situación. Entonces, posiblemente se está refiriendo a esta situación. Pero vamos a ver ahora aquí. Vamos a ver aquí, en este caso. Hay tres interpretaciones a este salmo, tres interpretaciones. Una interpretación histórica, una interpretación rabínica y una interpretación devocional. Vamos a ver cuáles son esas tres interpretaciones, ¿sí? Entonces, primero, la interpretación histórica. Como ya mencionamos en la introducción, el Salmo fue escrito para conmemorar la victoria dada por Dios en el tiempo del rey Josafat, ¿sí? Los amonitas, así lo dice Segunda de Crónicas, los amonitas, los moabitas, invadieron el reino de Judá y resulta que Josafat estaba temeroso por la situación de esa invasión. Entonces convoca a su pueblo a orar, a todo el reino, a toda la gente de su reino, a orar y a buscar a Dios, y Dios les da la victoria, porque Dios sale a pelear por ellos. Entonces, posiblemente este salmo está relacionado con esa victoria. En ese pasaje de Segunda de Crónicas 20, resulta que un levita, que era descendiente de Asaf, le da palabras de ánimo a Josafat y le hace ver que Dios va a pelear a favor de ellos. Les invito a que vayamos a Segunda de Crónicas para que veamos lo que dice este pasaje, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 20, para que no solamente lo escuchemos, sino lo veamos en la palabra de nuestro Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Muy bien, ahora vamos a leer por favor a partir del versículo 19. Dice de la siguiente manera. Dice, se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y dice, habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron
los unos a los otros. ¿Quién les dio la victoria? El Señor les dio la victoria. Entonces veamos qué cosa tan tremenda apareció en esta situación. Ahora, por favor, vamos a regresar un poquito en los versículos 14 y 15. Aquí mismo, Segunda de Crónicas 20, 14 y 15. A ver, todos juntos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Mantías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren qué tremendo, ¿verdad? No es de ustedes la guerra, sino de Dios. Dios iba a salir en defensa de ellos. Entonces, aquí vemos en el versículo 14 a un levita que era descendiente de Asaf, y luego más adelante, en la lectura que hicimos, en el versículo 19, aparecen los hijos de Coré, que también eran levitas, que estaban al servicio de Dios. Posiblemente a causa de ellos fue que se escribió el Salmo 46 para conmemorar esa victoria tan grande que Dios les había dado. Ahora, también puede suceder que a lo mejor tenía que ver en el tiempo del rey Ezequías, en este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 18 y el versículo 19. Ahora vamos a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulos, vamos a ver unos versículos del 18 y otros versículos del 19. Fíjense bien, aquí en el capítulo 18, versículo 13. Vamos al versículo 13 para que veamos la situación complicada, ¿sí? 18:13, versículo, vamos a leer todos juntos este versículo, dice así: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces, ese rey, el rey Sennacherib, que era de Asiria, vino para invadir el reino de Judá. Y estaban entonces en una situación sumamente complicada. Y resulta que en este pasaje, hermanos, en este pasaje desafía el rey Sennacherib, desafía a Dios porque le hace ver a Ezequías y al reino de Judá que no deben de confiar en su Dios porque tarde o temprano van a ser derrotados, ¿sí? Y cosa muy tremenda porque resulta todo lo contrario porque Dios le da la victoria. Fíjense bien, vamos a leer versículo 34, 18:34, todos juntos. ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Farbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Versículo 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Fíjense bien, ahí está el desafío. Este rey estaba desafiando la autoridad de Dios, la grandeza de Dios, porque estaba diciendo, no, su Dios no les va a librar. Pero miren qué tremendo ocurrió esto. Ahora vamos a saltarnos, por favor. Vamos a saltarnos. Capítulo 19, versículo 14. 19:14. Dice: y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores asirios, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Es decir, tomó esas cartas que eran contra el reino, o sea, para declarar la guerra, y fue al templo Ezequías y las puso delante del Señor para orar y pedirle su ayuda. Y ahora vamos a ver el versículo 20, nos saltamos hasta el 20. A ver todos juntos. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído.
Es decir, Ezequías, si ustedes leen del versículo 15 al 19, Ezequías le pide al Señor que los proteja, que les dé la victoria, y aquí viene la respuesta a través del profeta Isaías. Entonces, posiblemente el Salmo 46 fue escrito para conmemorar la victoria que Dios le dio en el tiempo del rey Ezequías. Puede ser así, ya sea con Josafat o ya sea con Ezequías, de todas maneras Dios les había dado la victoria. Bien, ahora, la interpretación rabínica. Los rabinos dicen que el Salmo indica la soberanía de Dios, y es verdad, porque indica que Dios está gobernando sobre todos los pueblos, sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, y especialmente la victoria sobre la guerra contra Israel que ocurrirá antes de la llegada del Mesías. Pues los profetas, especialmente el profeta Zacarías, mencionó que Jerusalén iba a ser invadida por las naciones, y cuando fuera invadida por las naciones, el Mesías regresaría. Y la interpretación de los rabinos es que están creyendo que el Señor va a venir va a venir, no por segunda vez, sino va a venir, pero va a venir en el momento en que se haga guerra contra Jerusalén. Y eso sí lo dice la Biblia, ¿sí? Sí lo dice. Ellos no mencionan de la segunda venida, ni del rapto, ni nada de eso. Nada más que el Mesías va a venir. Ellos están creyendo que el Mesías va a estar otra vez aquí en la tierra, o va a venir a la tierra, ¿sí? Bueno, ahora, la interpretación devocional. El Salmo da la enseñanza de la convicción en la seguridad de Dios a su pueblo en sus adversidades. Por eso es que en este Salmo nos habla que es nuestro refugio, que es nuestro auxilio, que es nuestro amparo, porque pasamos por adversidades, pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, y Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. Fíjense bien el versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Y qué más? ¿Y nuestro qué? Nuestro pronto. ¿Y qué es algo pronto? Pues rapidito, ¿verdad? Algo rapidito. Entonces Dios pronto nos está ayudando. Y este salmo nos da esa seguridad. Dice aquí, con la convicción en la seguridad de Dios a su pueblo, a sus adversidades, y el control soberano sobre las naciones. Dios tiene el control de todo el mundo. Bien, ahora vamos a ver aquí de esta manera. Veamos el texto, otra vez. Dios es nuestro, y vean la palabra, amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras son muy especiales porque nos dan plena seguridad de que aún en los momentos críticos de nuestras vidas Dios nos va a ayudar. Ahora veamos aquí, una completa seguridad en Dios. Nuestra seguridad en Dios está sostenida en el carácter o por el carácter de Dios, porque Dios es misericordioso, Dios protege a su pueblo a quien ama, y Dios nos ayuda a salir adelante. Y esto produce en nosotros convicción. Al leer esta promesa, al leer y apropiarnos esa promesa nos da la seguridad de que Dios nos va a sacar adelante. Tal vez en el momento estamos pasando por una situación que nos hace la vida difícil, pero al pensar que Dios es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro auxilio, decimos, Dios me va a sacar de esto, Dios me va a ayudar, Dios va a hacer algo para darme la salida, para darme la victoria, ¿sí? Entonces produce convicción al creyente. Ahora vamos a ver aquí. Dios es nuestro amparo. La palabra que se utiliza para amparo puede también significar refugio, confianza o esperanza. Quiere decir que Dios nos está dando una protección especial, que está dando un cuidado especial, como que Dios nos está abrigando para poder evitar que aquello que nos esté molestando o que nos está afectando nos siga dando problemas y nos libra de esta situación. La segunda palabra, donde dice es nuestra fortaleza, es una palabra hebrea que se pronuncia así, os, y la palabra puede significar fuerza, poder o poderío. Y esta palabra indica que Dios tiene todo el poder para sacarnos triunfantes.
que Dios es todopoderoso. Entonces, al decir que es nuestra fortaleza, quiere decir que tiene todo el poder para ayudarnos en la situación crítica. Y en tercer lugar, la palabra auxilio que se utiliza en el versículo es la palabra Ezra, que significa ayuda, auxilio o socorro. Por ejemplo, cuando ocurre un incendio, ¿quiénes salen pero como estampida para ayudar en el incendio? Los bomberos. Los bomberos reciben la llamada del 911 y salen corriendo. ¿Sí? ¿Han visto cómo bajan los bomberos cuando luego están en sus oficinas en la parte alta? Tienen un tubo y ellos no bajan por las escaleras, sino con el tubo se vienen rápido y se suben al carro de los bomberos y salen rápidamente. Esa es la idea de esta palabra, Ezra. Significa que Dios no se demora, rápido sale a nuestro encuentro, porque sabe que estamos en un peligro. ¿Qué pasaría si su niño estaría a punto de caer en una alberca y no sabe nadar su niño? ¿Usted correría? ¿Correría para salvarlo? Sí, esa es la idea aquí. Dios corre para alcanzarnos y evitar el peligro, para evitar que caigamos. Por eso dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿sí? Porque sale rápidamente para venir a nuestro encuentro. Fíjese bien qué maravilloso texto. ¿Y eso qué da lugar? ¿Qué nos da lugar? Pues entonces produce una convicción. Por eso dice, por tanto, no temeremos. Y fíjense bien, hay 4 cosas que se menciona en donde no debemos de tener temor. No temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Sentimos los temblores? ¿Y cómo reaccionamos ante el temblor? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos ponemos a gritar? ¿Nos volvemos como locos? ¿Andamos corriendo por toda la casa? No. Debemos de refugiarnos, debemos de ponernos debajo de una columna y eso, pero estar confiados de que Dios nos va a librar, nos va a sacar adelante. Entonces, fíjense bien. Luego dice, y se traspasen los montes al corazón del mar. Es decir, puede haber situaciones graves, fenómenos muy fuertes, pero Dios está con nosotros. Y ahora luego la segunda, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de las otra vez los temblores. Fíjense bien, estas palabras que aparecen en este salmo se parecen mucho a unas palabras que aparecen en otro libro de la Biblia. ¿Saben cuál es? Vamos a ver aquí. Aunque la higuera no florezca, ni las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjense bien. Es decir, puede ser que las circunstancias estén contra nosotros, pero si sabemos que Dios nos está protegiendo y cuidando, no tenemos ningún problema. ¿Qué sucede con los pollitos debajo de las alas de una gallina? ¿Se preocupan? No, no se preocupan. Saben que su mamá, la gallina, les está cubriendo con las alas y que el aguacero, la tormenta, lo que esté pasando, ellos están protegidos bajo las alas de esa gallinita amorosa por sus hijos que le está cuidando. Lo mismo ocurre con Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Miren qué maravilloso texto, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí. Ahora, vayamos a los versículos del 4 al 7, por favor. Regresemos al Salmo 46, versículos 4 a 7. Hay un cambio ahora aquí. Versículos del 4 al 7. Todos juntos vamos a leerlo. Dice el texto. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro hermano Aldo mencionó hace un momento acerca de lo que está pasando en Medio Oriente. Se está poniendo difícil la cosa, ¿sí?
Está difícil ahí la guerra entre Israel y que yo vi las noticias hace rato que ya aparecieron otros dos enemigos más de Israel, no sé quiénes son, no terminé de ver bien la noticia, pero a través de la historia, los pueblos, las naciones han estado en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel, y especialmente contra la ciudad de Jerusalén. Aquí está una fotografía de cómo es ahora. Si usted va a Jerusalén en estos días, pues más o menos así la va a encontrar. Esta es una fotografía actual. Ahora, miren, de una revista que se llama Geo, un señor, un escritor español, puso esta frase. Dice, si alguien conociera toda la tierra y no Jerusalén, andaría cojo por los caminos de la historia. Es algo único, exclusivo. Jamás me atrevería a decir que es la más hermosa porque no lo es ni lo ha sido nunca. Jerusalén no ha sido una ciudad tan hermosa propiamente, pero con razón ha sido llamado la eterna, la de los 1000 nombres, la innombrable. Es decir, que es una ciudad única. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy especial en la palabra de Dios. Vamos a ver aquí. Dice el texto, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. No es ciudad de cualquier persona, es la ciudad de Dios. Imagínense. Entonces Dios tiene su mirada puesta en Jerusalén. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Entonces Dios está poniendo atención en la ciudad de Jerusalén. Dios no dice voy a poner atención en el DF o en la ciudad de Nueva York o en otra ciudad, sino en Jerusalén. Esa es la ciudad especial de Él. Ahora veamos esto. ¿Por qué es tan especial la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué es tan especial? Porque vamos a ver, la ciudad de Jerusalén significa, la palabra Jerusalén significa fundamento de paz. Eso es lo que significa la palabra Jerusalén, fundamento de paz. Se le llamó antiguamente Salem, Génesis 14, 18. Posteriormente se le llamó Jebús, en Jueces 19, 10. Se le conoce también como Ariel, en Isaías 29, 1. Ciudad Santa, en Nehemías 11, 1. Ciudad del Gran Rey, en el Salmo 48, 2. Entonces tiene diferentes nombres. Dios le ha puesto esos nombres tan especiales. Fue la ciudad donde se construyó el templo de Salomón, segunda de Crónicas 3:1, sobre el monte Moriah. Es la ciudad del Señor Jesucristo. En Mateo 5:35, y donde ofreció su vida para la redención del hombre, según Lucas 13:22 al 33, y donde llegará en su segunda venida, Zacarías 14, 3 y 4. Fíjense bien qué cosa tan tremenda en esta ciudad. Entonces, por eso no es una ciudad cualquiera, es la ciudad de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que el mundo está contra Israel y contra Jerusalén, ¿sí? Porque saben que Dios está ahí actuando. Bien, ahora, Jerusalén en la profecía. Vamos a ver otra vez la fotografía de Jerusalén. Jerusalén, la profecía. La ciudad santa saldrá, de la ciudad santa saldrá la salvación del Señor. Joel 2:32. Vamos a este texto, por favor. Vamos hasta nuestras Biblias. Joel capítulo 2, versículo 32. ¿Quién nos lee, por favor? Joel 2:32. Sí saben dónde está Joel, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde está Joel? Joel está hasta entre Mateo y Marcos, ¿sí? Ajá. Muy bien. Vayan a donde está Oseas. Si encuentran Oseas, después de Oseas aparece Joel. Daniel, Oseas, Joel. 2:32. ¿Quién nos lee ese texto? Muy bien, veamos la frase que menciona este texto.
porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá, ¿qué habrá? Salvación. Miren, miren qué cosa tan tremenda. Ahora, segundo, la ciudad santa será testigo del poder de la voz del Señor. Joel 3:16, ahí mismo. 3:16. Ahora, ¿quién nos lee, por favor? No, 16, 3:16 de Joel. Sí. Miren, qué versículos tan tremendos, qué palabras tan grandiosas. Dice, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Qué cosa tan tremenda. Luego, 3, la ciudad santa será la habitación del Señor. Joel 3:17, ahí abajito, por favor. Sí, miren qué increíble lo que está diciendo el texto. Lo mismo lo dice más adelante en Zacarías 8:22. La ciudad santa será el lugar para la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora nos pasamos a Miqueas 4:2, por favor. Miqueas está más adelantito. Miqueas 4:2. Muy bien, miren qué promesa tan especial. Luego, la ciudad será invadida por las naciones. Ahora, Zacarías 14:2. Vamos hasta Zacarías 14:2. Allá adelantito. Muy bien, ¿qué va a pasar con Jerusalén? Pues que va a ser invadida y va a ser afectada de una manera así muy grave. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir? La ciudad será visitada por el Señor para derrotar a las naciones. Ahí mismo, Zacarías 14:3 y 4. Muy bien, entonces veamos cómo el Señor va a traer una gran victoria sobre todas aquellas naciones que perjudicaron o hicieron destrozos en la ciudad de Jerusalén. Y por último, la ciudad santa nunca más tendrá maldición. 14:11, allá adelantito. Muy bien, miren qué cosa tan que. Por eso es que el mundo está en contra de esta ciudad, por el hecho de que Dios la ha privilegiado de una manera tan grande, ¿sí? Bien, entonces veamos esa situación. Ahora vamos a la tercera parte del Salmo 46. Vamos a regresar. Ahora la seguridad de Dios está en relación con las naciones. Protege a su pueblo, protege a su ciudad, la ciudad de Jerusalén, y ahora nos va a mostrar su seguridad en medio de las naciones. Vamos al Salmo 46, vamos a regresar y veamos lo que dice los versículos del 8 al 11. Todos juntos vamos a leer, del 8 al 11. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fijémonos, hermanos, cómo en este pasaje dice en el versículo 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. ¿Quién va a traer la paz al mundo? No las Naciones Unidas, no las alianzas de las naciones, no los acuerdos que van a hacer los presidentes, sino Dios es el que se va a encargar de traer la paz en un mundo
que está en un conflicto muy tremendo. Hace muchos años salió un libro de Bill Graham que se llamaba El mundo en llamas. ¿Y cómo está el mundo hoy en la actualidad? Pues de la misma manera, está en llamas. Hay guerras, hay problemas, hay situaciones muy conflictivas por donde quiera. Pero ¿quién se va a encargar de traer la paz a este mundo? Pues nada más que el Señor. Por eso dice el texto, dice, venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Dios se ha encargado de poner quietos a todos los que están en el mundo. Y luego dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Bueno, el arco, la lanza, los carros se utilizaban en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora son otro tipo de armamentos, pero Dios se va a encargar de eso, ¿sí? Y veamos, dice Miqueas 4:3. A ver, vamos a leer este texto. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces veamos cómo el Señor se va a encargar de eso, ¿sí? Ahorita estamos viviendo un tiempo difícil, bueno, tiempos difíciles. Cada vez más se va a poner difícil esta situación, pero Dios se va a encargar de traer la paz y va a gobernar en esta tierra. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y establezca su reino en la tierra. Dice la Biblia que habrá un tiempo de 1000 años y en ese tiempo de 1000 años el Señor va a estar dominando a todas las naciones. Él va a traer la paz al mundo, ¿sí? La paz que el mundo no ha conocido y que siempre ha anhelado, el mismo Señor Jesús la va a traer, porque Él es nuestra paz. Él es verdaderamente el dueño de todo el mundo, de todo el universo, y se va a encargar de controlar a todas las naciones. Fíjense bien qué cosa tan especial. Bien, pero ¿qué debemos de hacer entonces? Pues mire, el Salmo 122, versículo 6 dice, pedid por la paz ¿de quién? De Jerusalén. ¿Debemos de orar por Jerusalén? Bueno, el texto lo está diciendo. Pedid por la paz de Jerusalén. ¿Y qué va a ocurrir si pedimos por la paz de Jerusalén? Sean prosperados los que te aman. Aquí hay una promesa. Entonces, si oramos por la ciudad de Jerusalén, Dios hasta nos recompensa porque dice que seremos prosperados. Entonces, vale la pena orar por el pueblo de Dios. Tal vez no estemos de acuerdo con los judíos, porque los judíos tal vez son bien tacaños, porque son bien negreros, porque nos hacen trabajar mucho, pero debemos de orar por ellos, debemos de orar por Jerusalén, por su pueblo, el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque así lo está diciendo el texto, pedid por la paz de Jerusalén, ¿sí? Y, a veces tenemos malos conceptos de los judíos, ¿sí o no? Pensamos mal porque a veces son duros, porque son gente que hace trabajar mucho a los que están con ellos, pero la Biblia nos dice que debemos de orar y vamos a ser prosperados. Bien, entonces dice este salmo, el Salmo 46, 10 y 11. Vamos a leer todos juntos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aunque las naciones están en una situación muy conflictiva, muy difícil, pero sabemos que nuestro Dios está cuidándonos. Nuestro Dios está al tanto de nuestras vidas y sabe lo que nos pasa. Por eso debemos siempre poner nuestra mirada en Él y confiar en nuestro Dios. Entonces, hermanos, pongamos el texto del Salmo 46:1 en un cuadrito, escribámoslo y pongámoslos ahí en un cuadrito bonito en nuestra casa, porque estas palabras son una promesa grandiosa para nuestras vidas. Vamos a repetir el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Muy bien, entonces hagamos esto, hermanos. La Biblia el libro de Deuteronomio dice que debemos de poner las palabras del Señor en las paredes, en los postes de nuestra casa, para que nos sirvan de recuerdo de lo que Dios está haciendo a nuestro favor, ¿sí? Bien, ¿qué aprendemos de este salmo, hermanos?
¿Qué aprendemos del Salmo 46? Sí.